Muy buenas. Bueno, vamos a empezar ya, si os parece, para poder estar en tiempo y no molestaros mucho más. Bueno, como los que habéis estado ya lo habéis visto, pero en principio venimos a hacer una propuesta de nuevas reglas de explotación. Yo, sin más, solo presentaros a Montse Muro, directora general del agua, directora de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, que no necesita más presentación, y la conferencia la va a impartir Antonio de Lucas Sepúlveda, que es investigador de la Cátedra del Tajo, UCLM Solís, es ingeniero en hidrología y, ingeniero en canales y puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, es doctor en hidrología y gestión de recursos hídricos por la Universidad de Alcalá de Henares y la Rey Juan Carlos, y bueno, trabaja fundamentalmente en gestión hidrológica, hizo la tesis doctoral en recursos hídricos en la gestión de Entrepeñas y Buendía, con lo cual pues, controla realmente el funcionamiento de los embalses desde hace ya bastante tiempo. Yo, sin más, le doy la palabra a Montse. Bueno, lo primero, buenas tardes a todas y a todos, y quería agradecer la posibilidad que desde la cátedra me ofrecieron para estar aquí, bueno, pues haciendo una breve presentación de lo que es este informe que ha realizado la Cátedra del Tajo UCLM Solís, porque al final este tipo de actuaciones que hacen los gobiernos, en este caso el Gobierno de Castilla-La Mancha, si no viene sustentado por quienes de verdad conocen, con quienes de verdad le pueden dar su capacidad técnica para ser creíble, que esa es creo que en este caso es la palabra más adecuada, creíble, serio. Es muy difícil poder llegar, como en este caso que nos pasa a nosotros, a un ministerio y decirle que bueno, pues la situación en la que estamos con la situación del Tajo, con el trasvase, es insostenible. Es un tema que lleva muchos años coleando, que estamos viviendo continuamente como los planteamientos pura y exclusivamente políticos quizás son los que más ruido hacen, los que más titulares llevan. Pero en momentos como este el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene claro que debemos plantear unas nuevas reglas de explotación, dirigirnos al Ministerio con un bagaje serio. Y por eso, evidentemente, la Agencia del Agua desde el minuto 1 se puso en contacto con la cátedra porque considerábamos que no había nadie más adecuado para trabajar, y en este caso Antonio, para trabajar esa propuesta de reglas de explotación. Que a veces esto es mucho más llamativo cuando más ruido lleva, pero al final, cuando menos fondo lleva, tienes menos posibilidades de salir airoso. De ahí que, evidentemente, cuando planteas o haces planteamientos serios, las sentencias judiciales te acaban dando la razón. Y lo que a veces no se te escucha desde quien tiene que tomar las decisiones, pues acaban los tribunales diciendo que hay que hacerlo. Y de ahí, pues esta última sentencia que estamos pidiendo que se apliquen los caudales ecológicos para respetar las necesidades de la red Natura, y que a día de hoy aún no se han llevado a cabo la ejecución de esa sentencia, pero que esperamos que se haga más pronto que tarde. Y de ahí el que, bueno, pues vayamos de la mano la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, el Gobierno de Castilla-La Mancha, con la cátedra, que, como les decía, creo que son quienes más saben de este tema. Y bueno, yo me había preparado una presentación que es muy breve para dar paso de verdad a lo que Antonio tiene que decir, que creo que es el fondo de lo que hemos venido todos hoy a escuchar. Y es que estamos hablando de algo fundamental para nuestro futuro, la sostenibilidad del río Tajo y la seguridad hídrica de toda la región. Durante décadas, el sistema de embalses de Entrepeñas y Buendía ha funcionado con un modelo pensando exclusivamente en maximizar los trasvases, sin asegurar un equilibrio a largo plazo. Este modelo ha generado niveles crónicamente bajos dentro de los embalses de cabecera, más situación de excepcionalidad y una creciente fragilidad en las reservas del agua de la cuenca. Con la implantación de los caudales ecológicos del nuevo Plan Hidrológico del Tajo, se abre una oportunidad y también una responsabilidad de actualizar las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura para que el sistema sea estable,
seguro y, sobre todo, evidentemente, sostenible. Las conclusiones técnicas son claras. El sistema necesita estabilidad interanual, no decisiones cortoplacistas. Mantener los embalses tan bajos como ha ocurrido históricamente ha aumentado la volatilidad del trasvase y ha puesto en riesgo la salud de nuestro río. Las simulaciones demuestran que si no se ajustan las reglas, el sistema seguirá sufriendo episodios de nivel 3 con incertidumbre para todos. La propuesta que hoy se plantea por parte de la Cátedra del Tajo UCLM Solís, en colaboración con el Gobierno regional, muestran que es posible un modelo que reduce la excepcionalidad, mejora la seguridad hídrica y respeta el caudal ecológico del río. Pero no hay seguridad hídrica para Levante si no hay antes equilibrio hídrico en la cabecera del Tajo. Y sí he dicho para Levante. Porque no habría estabilidad si no protegemos el recurso del que todos dependemos. Y porque la Directiva Marco del Agua nos exige gestionar el agua con criterios de responsabilidad, previsión y sostenibilidad. Por eso planteamos unas reglas de explotación más conservadoras y más adaptativas, que permitan mirar al futuro con certidumbre a pesar del cambio climático el que estamos todos viviendo. En definitiva, no hablamos de confrontación, hablamos de gestión inteligente. Hablamos de proteger el río y garantizar agua para todos, para hoy y para el día de mañana. El sistema actual no es estable, maximiza los trasvases a corto plazo, no se propicia lo que propicia una gran volatilidad y deterioro del estado de los embalses. Las nuevas reglas deben priorizar protección de los embalses de cabecera, sostenibilidad del Tajo con caudales ecológicos reales y una gestión estratégica y adaptativa alejada del cortoplacismo actual. El debate debe centrarse en garantizar un sistema viable y coherente con la Directiva Marco del Agua. Hay que aportar reglas más conservadoras y resilientes, que eviten niveles críticos, reduzcan la excepcionalidad y mantengan la capacidad de atender una reserva hídricamente estable en la cuenca que no comprometa al Tajo. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha seguimos insistiendo al Gobierno de España que se tiene que cambiar la dinámica del trasvase, que no puede ser que se siga manteniendo una situación ajena a la realidad y ajena al cambio climático, y que evidentemente todos estos recursos que hoy se están trasvasando suponen una merma de capacidad de regulación de los envases de cabecera que va a originar no solo problemas en el desarrollo socioeconómico de los pueblos ribereños, sino también que se dilapide una reserva estratégica de agua de calidad que evidentemente en estos momentos entendemos que no tiene sentido alguno. Mientras las reglas de explotación no contemplen el planteamiento que hoy aquí se presenta, se seguirán dando situaciones y se seguirán incumpliendo de forma sistemática las continuas sentencias judiciales que avalan precisamente estos planteamientos técnicos. El Gobierno de Castilla-La Mancha siempre ha demostrado que las cosas se pueden hacer de una forma diferente y que frente a argumentos puramente políticos debemos trasladar al Ministerio una propuesta de nuevas reglas de explotación basadas en el conocimiento técnico riguroso y de quienes vienen avalados por una larga trayectoria profesional como técnicos. En este caso, la Cátedra del Tajo UCLM Solís, en quien desde luego nos hemos puesto en manos desde el primer momento y que estamos convencidos que el planteamiento que llevamos de su mano al Ministerio es completamente coherente y es muy difícil que se nos diga que no a un planteamiento semejante. Muchas gracias y os dejo en este caso, le doy paso, si quieres, a Antonio. Perfecto, muchas gracias, Monse. Bueno, gracias por esa presentación, gracias por venir, buenas tardes. Vamos a hablar de cómo cambiar las reglas de explotación, cómo adaptarlas a la nueva realidad, a la realidad que hay ahora. El trasvase Tajo Segura es un acueducto que permite llevar agua desde la cabecera de la cuenca del Tajo a la cuenca de Segura, pasando por las cuencas del Guadiana y del Júcar. Se trata de una gran infraestructura que permite, con una gran eficiencia hidráulica y energética, pero que su funcionamiento ha estado muy por debajo de las expectativas. No se puede trasvasar
todo el agua que estaba pensado trasvasar. Y esto acarrea muchos problemas y una de las características que tiene es cuánta agua se puede trasvasar cada mes. Para resolver esta pregunta, pues está el concepto de las reglas de explotación, el invento de las reglas de explotación. Un concepto que varía de lo que podemos entender para un sistema general. En un sistema general, las reglas o normas de explotación pues es el procedimiento que, teniendo en cuenta las disponibilidades hídricas que tenemos, las características de las demandas, pues tomar una decisión de uso óptimo, teniendo en cuenta las infraestructuras que tenemos y cumpliendo los objetivos, tanto de atención de demandas como objetivos ambientales, y teniendo presente siempre lo que es la prioridad de usos de los usos que hay. Eso es en un sistema normal. Sin embargo, en el concepto del ATS, de trasvase Tajo Segura, las reglas de explotación toman ese nombre, pero lo define en ley con un objetivo distinto. Es solamente una forma de programar trasvases de un agua que está declarada excedentaria en otra ley. Y lo hace con dos finalidades: buscar una regularidad en los trasvases y evitar situaciones de excepcionalidad hidrológica. Las reglas de explotación no están pensadas para mejorar la situación del Tajo, el concepto, tal y como están definidas actualmente en la ley. ¿Vale? Parten siempre de que se trasvasa un agua que ya es declarada excedentaria, que es otro tema distinto. Entonces, si es un concepto limitado, ¿por qué centramos el debate o la propuesta solamente en las reglas de explotación? Pues básicamente por un asunto de oportunidad. La legislación del trasvase es una legislación, voy a decir, confusa, prolija. Son múltiples disposiciones repartidas en varias leyes, algunas de ellas contradictorias entre sí, y cambiarlo pues requiere un esfuerzo legislativo, hacer una ley que tiene un procedimiento. Pero una de estas disposiciones, las que define las reglas de explotación, permite modificarlas por Real Decreto para tener algo de agilidad, y lo hace con un único objetivo, que leo textualmente: de dotar mayor estabilidad interanual a los suministros, minimizando la presentación de situaciones hidrológicas excepcionales a las que se refiere el nivel 3. Es decir, podemos modificar las reglas, o se pueden modificar las reglas de explotación por Real Decreto, pero basado solamente en esto. No podemos modificarlas por Real Decreto buscando otras finalidades. Y ahora bien, ¿por qué cambiarlas? Pues hay dos motivos fundamentales. Uno, porque el propio Real Decreto que aprobó los planes de cuenca insta a que se cambiaran en un año, un plazo que acabó en enero del año pasado. Y luego otra, para mí más profunda, es que actualmente no están cumpliendo su función. La excepcionalidad hidrológica es continua en la norma, aunque sea contradictorio con el término. Pero no lo podemos achacar a una sequía extraordinaria ni una fatalidad del cambio climático. No, es una situación de excepcionalidad hidrológica continua por una gestión errónea, porque estructuralmente equivocada, que no está adaptada a la realidad. Entonces, para poder entender el contexto, marco aquí 4 conceptos básicos de la gestión del trasvase. Uno, que es la prioridad de la cuenca excedente, algo que está por ley, algo que no se discute, algo que todo el mundo acepta, pero que no se aplica. Realmente es uno de los problemas. Una de las condicionantes que tiene es que solamente se pueden trasvasar excedentes del Tajo. Hay una definición legal de excedentes que se hace dentro del Plan Hidrológico Nacional al margen de la planificación hidrológica del Tajo, es una imposición a la planificación del Tajo. Una que tiene pues varias eficiencias, esta determinación de excedentes, y una de ellas es que no determina cuánta agua se puede trasvasar cada mes. Se limita solamente a fijar un umbral de 400 hectómetros cúbicos, por encima del cual toda agua pasar entre Peñas y Buendía es excedentaria. Luego está la figura de reglas de explotación, que es la que hemos visto que cubre esta deficiencia, programando los trasvases que tiene que haber cada mes, pero pensando ya solamente en el uso del agua trasvasada. Luego hay una cuarta figura, también que toma un término prestado de la gestión, desembalse de referencia en un sistema normal. Es el valor guía que tenemos que soltar de un sistema, de unos embalses, para atender adecuadamente los usos y cumplir los objetivos. Pero en el caso del ATS, la definición legal es una limitación a los desembalses hacia el Tajo que se puede hacer de un recurso del Tajo.
Entonces, antes de continuar, creo que brevemente conviene entender cómo funciona Entrepeñas y Buendía, porque aquí es donde entiendo que está la clave, en entender la regulación que se puede realizar en estos embalses. Aquí muestro un esquema muy sencillo, o sea, de los sistemas. Entrepeñas es un gran embalse que está situado en el río Tajo. Buendía, otro gran embalse de doble capacidad que está en el río Guadiela. Los tres confluyen en el embalse de Bolarque, más pequeño, de donde se desembalsa agua para el Tajo y arranca el trasvase Tajo Segura. El conjunto de estos dos sistemas, de estos dos embalses de Entrepeñas y Buendía, que están comunicados por un canal de trasvase que permite llevar agua de Entrepeñas a Buendía, forman lo que se llama un hiperembalse o sistema de embalses que, a efectos de planificación, incluso definición de la normativa del canal de Isabel II, del trasvase Tajo Segura, funcionan como un sistema único. Y todo lo que vamos a ver ahora, vamos a hablar de Entrepeñas y Buendía como si fuera un gran embalse. Un gran embalse de unos 2.500 hectómetros cúbicos de capacidad que permite una gran regulación. Es una capacidad mayor de 3 veces la aportación media que se está registrando últimamente. Ahora bien, el cómo funciona depende tanto de las entradas que tengamos y del uso que hagamos de él. Unas características que tienen son las aportaciones, que son aportaciones variables, varían de un año a otro. Pero también podemos ver que hay diferencias por periodos. Uno muy claro, que es el conocido efecto 80, que es que a partir de este año más o menos se produce un descenso brusco de las aportaciones, pasan a ser del orden de la mitad. Esto condiciona fundamentalmente la gestión. Pero si nos fijamos en los años posteriores, aquí por simplificar lo he dividido solamente en 2 periodos, antes de 2009 y un ciclo 2009-2023, en el cual vemos que la aportación media, no tan drástico como en el 80, pero sí es significativamente menor que el periodo anterior. Y esto vamos a ver ahora que tiene sus repercusiones. Tenemos estas aportaciones variables, pero de cara a la gestión nos interesa, por lo general, atender unos usos, unas demandas continuas. Todos los años poder mantener unas necesidades, ya sea tanto para el Tajo como para el trasvase. Entonces, aquí tenemos Entrepeñas y Buendía que tiene una gran capacidad de regulación. Tenemos las aportaciones variables, que podemos guardar agua en años de abundancia para utilizarla en los periodos más secos y evitar que llegue a situaciones de estrés y poder atender adecuadamente los usos que queramos atender desde estos embalses. ¿Se está aplicando adecuadamente esta capacidad de regulación? Bueno, lo podemos ver aquí en el histórico de niveles de llenado. Si nos fijamos, antes del 80, el nivel de embalse sube y baja, y era una gestión sostenible y compatible con el uso que había entonces, fundamentalmente hidroeléctrico. Y si nos fijamos un valor mágico que vamos a ver ahora, importante, el valor medio tiene que estar en torno a 2/3 partes de su capacidad, del 65%. Después, ya a partir del 80, el nivel de llenado está por debajo del 30%, el llenado medio. Rara vez supera el 50% y cuando lo hace vuelve a caer rápidamente. Entonces, esta situación que tenemos después, no podemos decir que es por sequías, sino que se debe a una mala gestión. Una gestión que no está adaptada a la realidad hidrológica que hay y que pretende sacar más agua de la que realmente se puede. No hay, entonces se baja el nivel de los embalses, que es lo que estamos viendo. Para entenderlo, voy a mostrar rápidamente el resultado de un ejercicio de simulación en el cual vamos a considerar las salidas de una manera única como constantes a lo largo del año. En este caso, sin diferenciar si va para el Tajo o para el trasvase, solamente lo que se puede sacar del sistema, que es lo importante. Vamos a considerar las entradas, lo que viene, la evaporación y como vamos a hacer, bueno, la simulación se realiza mes a mes, pues se tiene en cuenta también el incremento de volumen que hay en el periodo. Y se tiene la ecuación que aparece abajo. Las entradas, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, más lo que se evapora, más la diferencia del incremento de volumen en los envases con el signo correspondiente. Los resultados de estos se los represento aquí en estas gráficas, que en la parte superior
representa tanto las entradas como dónde van la salida del agua de los distintos usos, y en la parte inferior el nivel medio de llenado de los embalses. Abajo aparece el uso medio que queremos sacar, ¿vale? En este ejemplo, para 700 hectómetros cúbicos. Entonces, el ejercicio consiste en empezar poco a poco y ver qué es lo que ocurre en el sistema. Con una presión de extracción de 400 hectómetros cúbicos, los embalses estarían prácticamente llenos. Vemos que se podrían atender sin problemas, y en verde, que sería el recurso no aprovechado, pues que se iría al río, ¿vale? Sería esta gestión normalmente con una presión de extracción baja. Según vamos aumentando la capacidad, la presión de extracción a 450, vemos que ya empiezan un poco los volúmenes a ser más bajos, y según vamos elevando, vemos que las barras verdes de arriba desaparecen, y más, que es importante, en el tercer periodo, en el ciclo 2009-2023. Llega un momento en que las barras verdes desaparecen, en el 2009-2023 empieza así, y en este momento si nos fijamos en lo que es el inicio y final de este periodo, que los niveles de embalse acaban más o menos con un nivel similar. Eso significa que sería esa explotación sostenible. Si vinieran estas aportaciones de manera continua, podríamos atender adecuadamente este uso. Y el de 600, pues prácticamente igual. Luego, después Afiena, si quiere, para... Es que es una relación con este gráfico. Si luego va, bueno, es simplemente, ¿cuándo empieza el trasvase? ¿Cuándo perdón, marca la línea roja? A ver, coincide con esa línea roja, o sea, pero realmente son fenómenos distintos. O sea, da la casualidad que cuando empieza el trasvase a operar efectivamente es en 1980, que es donde está marcada la línea roja. Empieza a funcionar un poco antes con unas pruebas que hicieron, creo que en el 78, para hacerlo, pero realmente empieza a funcionar eso. ¿Vale? Pero son dos fenómenos distintos, da la casualidad, pero funciona ahí. Vale, como iba diciendo, este volumen de 600 hectómetros cúbicos de extracción es el volumen crítico, porque si nos fijamos aquí se mantiene en este periodo de 2009-2023 el mismo nivel al inicio que al final. Según vamos aumentando, vemos que van cayendo las reservas. Si queremos sacar esta cantidad, y se repite a lo largo del tiempo, el tercer ciclo, el 2009-2023, no podríamos mantener la extracción en el tiempo. Y si vamos aumentando, pues vemos que sería más grave, más grave, más grave. Luego también se vería que en el ciclo anterior ocurriría lo mismo. En el periodo anterior vemos ya que en la parte de arriba las barras verdes solamente existen en el primer periodo, etcétera, etcétera, así subiendo todo, llegando a situaciones pues de intentar sacar el máximo posible. No tienen reservas entre Peñas y Buendía para poder atenderlo. En rojo sería el déficit, sería lo que no podríamos atender. De este uso sería una gestión mala, desastrosa. Entonces, de este ejercicio, que no deja de ser un ejercicio, sí se pueden sacar tres conclusiones importantes. Lo primero, que hay que entender cómo funciona el sistema. ¿Vale? Hay que entender que hay que saber que hay que almacenar agua en periodos más abundantes para usarla en periodos secos en función de la hidrología que tengamos. Y que la hidrología, segundo, que hay que entender esa hidrología. No podemos pensar que lo que ha ocurrido en el pasado se va a repetir adecuadamente siempre todo. Tenemos que ver lo crítico y pensar que ese periodo crítico, que además es el más reciente, y además en el contexto de cambio climático que nos encontramos, es la situación más probable de cara al futuro. Y también permite fijar un umbral de sobreexplotación claro en cada uno de los ciclos. Y el que más nos interesa en el tercero, ese umbral de sobreexplotación es 600 hectómetros cúbicos. ¿Esto qué significa? Que si intentamos sacar, ya sea para el tajo, para el trasvase o para la suma de los usos, más de 600 hectómetros cúbicos, no vamos a poder mantenerlo en el tiempo. Algunos años sí vamos a poder, pero otros años no. Esta es la clave de todo este pequeño ejercicio. Entonces, yendo ya de nuevo, volviendo a las reglas de explotación, ¿por qué surgen? Pues es porque, como comentaba antes, la definición legal de excedentes es simple, que son 400 hectómetros cúbicos, y si no se toma ninguna cautela, si se trasvasara todo lo que se puede trasvasar, el agua que pudiera haber permitida, tendríamos un escenario similar a este. En azul lo que
demandaría el Tajo. En rojo, en este caso, son los trasvases. Vemos que los trasvases serían irregulares, unos años más, otros años menos. Y las reservas en los embalses vació la mayor parte del tiempo. Esta situación se consideró en su momento, en el 97, que era mala, que no era deseable, y se inventaron las reglas de explotación. Unas reglas de explotación que consisten en identificar cuál es la situación de los embalses entre Peñas y Buendía al inicio de cada mes. Según esta situación se le asocia a un nivel y a cada nivel le corresponde un volumen de trasvase. Y esto está acompañado con la figura de los desembalses de referencia, que es una limitación al agua que puede ir hacia el Tajo. La estructura de las reglas de explotación pues, consiste en definir 4 niveles. Aquí les pongo un calificativo, que eso es propio, esto no viene en la legislación, pero yo creo que es bastante explicativo de lo que debería ser cada uno de estos sistemas. Lo que hay que buscar es que estén siempre en nivel 2, o la mayor parte del tiempo en nivel 2, que es la normalidad, si queremos tener una gestión sostenible y equilibrada. Tenemos que contemplar que puede haber un momento que esté alto, que sería entrar en el nivel 1, en abundancia. También tenemos que contemplar que las reservas pueden caer, que es el nivel de excepcionalidad hidrológica, que tiene que estar contemplado, igual que puede estar contemplado aquí un plan de incendios, una situación ante eventual emergencia, en el cual pues, se podrán adoptar una serie de medidas para evitar la caída. Y luego el nivel 4, a ese habría que evitar llegar a toda costa, que no hay excedentes trasvasables y que la gestión pues, sería problemática como así ha ocurrido en el pasado. Estas reglas de explotación se inventan en el 97, pues en paralelo, cuando se estaba planteando la primera definición de excedentes que se incluyó en el plan del 98, pero era un acuerdo interno de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura con carácter interno y orientativo. Las decisiones de trasvase no se tomaban siempre por el máximo del agua que salía de la aplicación de las reglas. En 2013, cuando se materializa la legislación del memorándum, pues en diversas disposiciones, una de ellas eleva las reglas de explotación a rango de ley. Entonces, lo que antes era un acuerdo interno, ahora tiene un rango superior a la planificación hidrológica del Tajo, y lo que antes era orientativo, ahora son trasvases automáticos en nivel 1, nivel 2. Permite, como hemos visto antes, modificarlas por Real Decreto, que se hizo en 2014, que son el Real Decreto 773/2014, que es donde están definidas actualmente. Si bien la definición actual deriva de 2021, que hubo un intento por corregir las disfuncionalidades que tenía, aunque estos fallos siguen en la actualidad, como vamos a ver a continuación. Estas son las reglas de explotación que hay ahora, con los 4 niveles, una simplificación de lo que viene en el Real Decreto, una visualización. Y lo que quiero que nos fijemos aquí es lo que se permite trasvasar en nivel 2, 27 hectómetros cúbicos al mes, y los desembalses de referencia que están fijados en otra ley, y también, pero en el mismo Real Decreto, que son 365 hectómetros cúbicos al año. En el mismo Real Decreto el valor numérico. Si sumamos los 27 hectómetros cúbicos al mes multiplicado por 12, que son 324 hectómetros cúbicos al año, más 365 de desembalse de referencia, tenemos una cantidad, 689, que es mayor de este umbral que hemos visto que sale de sobreexplotación. Entonces, este número teórico se puede ver en el funcionamiento de las reglas de explotación. Aquí no tiro de simulación, sino muestro directamente una gráfica de los informes que se presentan en la Comisión Central de Explotación cada mes y que están disponibles en Internet, se pueden descargar. En esta gráfica se ve en azul la evolución de los niveles entre Peñas y Buendía, y en colores, pues en verde el nivel 1, en naranja con forma de cable de teléfonos el nivel de excepcionalidad hidrológica, la entrada nivel 3, y en rojo el nivel 4. Y lo que se ve es que la línea azul está mucho tiempo por debajo del nivel 3, incluso por debajo del nivel 4. Pero además de esta gráfica se pueden ver otras características del comportamiento del embalse. Uno, que estamos desaprovechando una gran capacidad de embalse. Todo lo que está realmente por encima de la línea verde prácticamente lo estamos desaprovechando. ¿Por qué? Porque cuando entra el nivel 1 no se puede mantener este nivel en el tiempo, no haya energía suficiente para mantenerlo y las reservas caen rápidamente. Entonces, este nivel 1 está haciendo en el fondo como una especie de aliviadero.
un límite máximo de la capacidad de embalse. Luego también se puede apreciar que el rango que da la definición actual para el nivel 2 es estrecho. Mantener la oxidación de los embalses dentro de este nivel, de este rango, es difícil, con lo cual siempre va a estar oyéndose a nivel 1 o a nivel 3 con facilidad. Y también es importante que nos fijemos en las caídas bruscas que tienen cuando hay disponibilidad de agua. Las reservas bajan fuerte. ¿Por qué? Porque la presión de extracción que hay, lo que queremos sacar, es más de lo que puede mantener el sistema. ¿Vale? Aquí, solamente en esta gráfica, ya se ven reflejadas cuáles son las características que tienen las reglas de explotación. Y si vemos desde que está la legislación del memorándum, pues esta gráfica son los trasvases que se aprueban cada mes y se ve que no pueden mantener el sistema lo que se quiere hacer. ¿Vale? Entonces, no vale nada que digamos que queremos sacar 38 en su momento, 27 ahora, si no lo podemos mantener. Creo que es más conveniente decir, vamos a fijar una cifra que el sistema pueda mantener en el futuro. Esta otra gráfica resume para mí bastante bien lo que hemos visto hasta ahora. En la parte izquierda, pues tanto la evolución de forma reducida las medias de las aportaciones y la media de los llenados de embalses, y muy significativo las columnas, que para mí es el mejor indicador que hay para ver la uniformidad o la estabilidad del sistema, que es el tiempo que está en cada uno de los niveles. Y vemos que con las reglas del 97 estuvo un 25% del tiempo en excepcionalidad hidrológica, un volumen, un tiempo bastante alto. Y no fue más porque no siempre se aprobó los trasvases por lo que recomendaban las reglas de explotación, que fue una cautela que tuvieron para evitar precisamente entrar en nivel 3 más tiempo. Sin embargo, tras la aplicación de la legislación del memorándum, que el trasvase es automático en nivel 1 o nivel 2, vemos lo que ocurre. Estuvo un 65% del tiempo en excepcionalidad hidrológica o sin trasvase. Una cantidad de tiempo muy elevada. Tras el cambio de reglas de 2021, que es relativamente reciente, tampoco hay muchos años, pues se ve que la media actualmente pues sigue siendo elevada, un 42%. Una media que está también condicionada porque los 2 últimos años han sido de mayores aportaciones y aumenta el número que hay en nivel 1 y 2. Esta misma gráfica, hace 2 años, cuando presentamos la propuesta de la Asociación de Municipios Ribereños, pues el tiempo que estaba en nivel 3 superaba el 60% con creces. Esta es la situación de cómo funcionan las reglas de explotación actual. El caso es que en 2021 hubo una modificación que si leemos el Real Decreto, el preámbulo, hace un diagnóstico bastante bueno, suena muy bien, porque realmente reconoce que había excepcionalidad hidrológica, advierte de que hay una variabilidad inaceptable y de pérdida de estabilidad, recalca el papel regulador que tienen entre Playas y Buendía y proclama el objetivo de reducir la excepcionalidad y dar estabilidad interanual. Pero el articulado no da los medios adecuados para llevar a cabo este diagnóstico, para solucionar este diagnóstico del preámbulo, ya que la excepcionalidad persiste, el sistema sigue sin capacidad de regulación tras periodos secos, la presión de extracción mantiene el sistema crónicamente sobreexplotado y la estabilidad interanual no mejora, continúa la volatilidad. Entonces se puede decir que se hizo un buen diagnóstico del problema, pero la medicina que se aplicó no fue la adecuada en este caso. Y realmente los cambios que hizo iban en la buena línea, porque eran 2 propuestas, que era dificultar la entrada de nivel 1, realmente al eliminar en la práctica la posibilidad de entrar en el mismo, porque las aportaciones de los 12 meses anteriores superaron el umbral, y redujo la presión de extracción en nivel 2, de 38 a 27, como hemos visto en una gráfica anterior. Pero estos 2 cambios que van en la línea correcta fueron insuficientes, ya que se sigue permitiendo entrar en nivel 1 con cierta facilidad, cuando los envases entre primera y segunda están un poco más del 50%, y el trasvase de nivel 2 sigue siendo de sobreexplotación. Entonces, ¿por qué se llega a esta situación? ¿Qué sabe? Y esto está sacado del documento que acompañaba la definición de las reglas de explotación, la justificación, y consideraba 5 restricciones y condicionantes
para definir las reglas. De estas 5 hay 3 que entiendo que son erróneas, por decirlo de una palabra, que no deberían ser. Por un lado, que considera admisible que esté un 20% en nivel 3 y un 10% en nivel 4. Y por otro lado, lo que busca, mediante un algoritmo de optimización, maximizar el trasvase medio anual. Son 3 objetivos que los plantea como asumibles, que los plantea como básicos, pero que contradicen claramente el propósito que da la ley para modificarlas por Real Decreto, ya que no habla de maximizar trasvase, sino de una estabilidad en los trasvases. Y no habla de un volumen admisible, un tiempo admisible en nivel 3, sino de minimizar la situación de excepcionalidad hidrológica y minimizar es hacer cero o lo más próximo a cero que podamos, ¿vale? No considerar que pueda haber un tiempo. Y es lo que hemos visto que realmente ha ocurrido. Las reglas de explotación dan, la gestión es acorde a estos postulados que se plantean aquí. Entonces, realmente, ¿qué es lo que está detrás de esto? Aquí podemos entenderlo volviendo al esquema, y aquí sí diferencio entre lo que son las salidas hacia el Tajo y el trasvase, y aquí vamos a ver valores medios en un periodo largo, que por simplificar vamos a considerar que está al mismo nivel al inicio y al final del periodo. Entonces lo que tenemos es el mismo balance. Las entradas es igual a las salidas, lo que va al Tajo, lo que va al trasvase, más lo que va al trasvase, más lo que va a la evaporación. Si tenemos en cuenta que las entradas son las que son y el Tajo está limitado por los desembalses de referencia, esto es una cantidad pues ya prefijada de antemano, que es lo que tienen que sumar el trasvase más la evaporación. Si queremos hacer más grande el trasvase, la única forma es que sea más pequeña la evaporación, ¿vale? Una cosa sencilla. ¿Y cómo se logra la evaporación? Bajando los niveles, buscando que los niveles de embalse estén bajos. Y aquí es donde entra para mí la paradoja de la evaporación, ya que la evaporación sí es una pérdida, pero es una pérdida necesaria, no es un error de gestión. ¿Vale? Forma parte del ciclo natural del agua. Es cierto que aumenta. Cuando aumentan los niveles de embalse, aumenta la superficie de la mina de agua y hay mayor evaporación. Pero no por eso tenemos que pensar en que es bueno tener los niveles de embalse bajos para que así no evapore, ¿no? O sea, podemos hacer un montón de comparaciones, ejemplos que se os ocurra de vender el coche para comprar la gasolina o cualquier otro. En el fondo estamos haciendo lo mismo, ¿no? Estamos aprovechando la capacidad de regulación entre Peñas y Buendía para que no se evapore el agua, ¿vale? Entonces, es un error. Para poder cuantificarlo o tener un orden de magnitud, muestro aquí una gráfica que en el eje X se muestra el llenado, el porcentaje llenado entre Peñas y Buendía, y en el eje Y la evaporación anual que esperamos sacar. Como hemos visto en la simulación, incluso lo que había antes del 80, si queremos tener un sistema estable que regule bien, el nivel medio llenado tiene que estar al orden del 65%, 2/3 de su capacidad, lo que da lugar a una evaporación del orden de unos 90 hectómetros cúbicos al año. Lo que se está haciendo en la realidad, buscando que estén bajos para minimizar la evaporación, realmente lo que está yendo al 30%, que es un trasvase, una evaporación de unos 50 hectómetros cúbicos años. La diferencia entre los dos son unos 40 hectómetros cúbicos al año, que es lo que consiguen de media trasvasar más. Pero consiguen de media trasvasar más ¿a costa de qué? De mayor irregularidad, de unos años más y otros años menos, ¿vale? Realmente esto es lo que está detrás de todo lo que se está haciendo ahora, en un número, ya digo, aproximado con esto, pero que encaja bastante con lo que estamos viendo en la realidad. Entonces, frente a esta situación, pues hay unas propuestas de revisión de estas reglas de explotación, en la cual, pues para mí tienen que tener 4 planteamientos. Uno, hay que asumir o ver que el sistema no está cumpliendo su capacidad reguladora y si queremos hacerlas bien tenemos que facilitar que puedan regular. Que las reglas actuales son incompatibles con la estabilidad, es decir, no vale basarse en los mismos postulados o las mismas restricciones que se basan en las actuales, hay que modificarlas. El marco legal exige un cambio, como hemos visto tanto porque hay que adaptarla a los caudales ecológicos en el río Tajo, como porque hay que hacer que funcionen establemente, que así es el objetivo de las propias reglas. Luego hay que asumir que la realidad hidrológica cambia y que de momento hay que pensar
en el ciclo crítico más reciente, ¿vale? Y sobre todo en el contexto que estamos de cambio climático. ¿Vale? Entonces, con estos 4 planteamientos, en 2023 hicimos para la Asociación de Municipios Ribereños Entre Peñas y Buendía, que presentó al Ministerio, una propuesta. Una propuesta que primero teníamos que adivinar cuál es el desembalse de referencia, que nos limitamos únicamente a lo que suponía subir el caudal mínimo de 6 metros cúbicos por segundo en Aranjuez al caudal ecológico, que eso suponía elevar de 365 a 448 metros cúbicos al año de salidas para el Tajo. Y luego lo que buscábamos era, tocando las reglas de explotación lo mínimo posible, que cumplieran su objetivo. Y que es, pues, las dos cosas que hemos visto ahora: elevar el nivel 1 a un umbral que sea compatible con que se pueda recuperar los embalses y que no se vacíen, al orden del 80% de su capacidad, y bajar el nivel 2, el trasvase nivel 2, a adaptarlo a un nivel compatible con la gestión del sistema. Bueno, y lógicamente, pues, retocar el nivel 3 para que funcione adecuadamente todo. Entonces, si hacemos la misma cuenta que hemos hecho antes de 12 meses por 11 hectómetros cúbicos al mes y lo sumamos al desembalse de referencia de un año, tenemos 580 hectómetros cúbicos al año, que es el orden de magnitud lo que hemos visto que es el umbral de presión sostenible. Entonces, esto que en teoría lo vemos reflejado en la simulación, en esto, que vemos que es drásticamente diferente a lo que hay actualmente. Permitiría mantener, pues, habría que, para que pueda ejercer su capacidad de regulación, entre Peñas y Buendía oscilaría, pero con un nivel medio del orden del 65%, estaría en nivel 2 la mayor parte del tiempo, y excepcionalmente, puntualmente, en nivel 1. Esto daría lugar, pues, a un trasvase uniforme, con años en los que se podría trasvasar más porque estaría en abundancia, pero daría lugar a un sistema estable y mantenible y sostenible. O sea, esta es la propuesta que hicimos en 2023 para lo que asumíamos que podían ser los desembalses de referencia. Frente a esto, en abril, coincidiendo con el día del apagón, en el Ministerio, en la Comisión Central de Explotación, se presentaron unas reglas de explotación que, como novedad respecto a lo que habíamos hecho nosotros, el desembalse de referencia es superior, o sea, porque consideran, en contra del criterio que había hasta ahora, que para el efecto de trasvase el Tajo termina en Aranjuez, consideran que realmente es necesario soltar algo más agua entre Peñas y Buendía para poder cumplir con los usos del Tajo aguas abajo de Aranjuez y cumplir el caudal ecológico entre la Vera de la Reina. Pues hacen esta propuesta. De nuevo, centrémonos en el mismo número. Vamos a fijarnos en lo que se proponen trasvasar en nivel 2 y el desembalse de referencia que tienen. Pretenden hacer una extracción de 216 hectómetros cúbicos año para el trasvase, 477 para el Tajo, en total la suma 690, que sería siendo, pues, lo que hay ahora, una cifra muy superior al umbral de sobreexplotación. El resultado, pues, el que se ve. Si nos fijamos en el periodo 2009-2023, que es el crítico, sería un nivel de embalse muy similar al que ha habido ahora. Y si nos fijamos en la parte derecha, en los indicadores, una cosa clara: en la columna derecha, que es para la regla, para el periodo total, desde el 80 al 2023, en el excepcional hidrológica estaría el 30%, que es lo que buscan, estar un 20% nivel 3, un 10% nivel 4 de máxima. Pues realmente apuran eso para poder mantener los embalses más bajos y maximizar el trasvase medio. Pero si nos fijamos en lo que es el periodo crítico, la parte intermedia, en 2009-2023 es el 40% del tiempo que estaría en excepcionalidad hidrológica. Es decir, incluso esta propuesta, que asume apuntar al 30%, en la realidad estaría incluso peor de lo que se dice, que es lo que estamos viendo en la actualidad. Entonces, esa propuesta, pues, creo que no es adecuada. Bueno, entonces, lo que hacemos ahora, pues, es adaptar la misma propuesta que hicimos en 2023 a estos desembalses de referencia un poco mayores. Creo que lleva a bajar un poquito el trasvase en nivel 2. Bueno, se me ha olvidado comentar, en la propuesta del Ministerio, un poco para atrás, planteaban también, para que el sistema funcione, que hay que elevar el umbral de no trasvase de 400 a 531 hectómetros cúbicos.
Esto no puede hacerse por reglas de explotación. Lo reconocen ellos. Habría que hacer una modificación de rango ley solo para subir este nivel. ¿Vale? Vuelvo a donde estaba. Disculpar. Ese es el resultado económico y esta es la propuesta que hacemos nosotros ahora. Esta propuesta, pues, para lo que es efectos de la regla de explotación, sigue sirviendo el umbral de 400. No requiere elevarlo a 561 para que funcione. Si modificamos un poco el trasvase nivel 2 respecto a la que había 2023 que hicimos hace 2 años, y luego, bueno, pues aquí me he permitido un capricho, que es en nivel 3 da que sea uniforme todo el año y elevarlo un poco más para que realmente tenga una capacidad de amortiguación. Y como vamos a ver ahora, tiene cierto significado. Haciendo la misma comprobación que hemos hecho antes, pues 12 por 10, 120 más el desembolso de referencia, daría una presión de extracción de 597 del orden de magnitud de lo que hemos fijado como umbral de sobreexplotación, así que aparentemente esta solución funcionaría y vemos el resultado pues muy similar al resultado de la propuesta de hace 2 años dentro de la segunda día. En este caso, anecdóticamente, entraría en nivel 3 un poquito al inicio, porque empieza la simulación en un nivel relativamente bajo y he subido el umbral del nivel 3 a 750. Pero esto que es anecdótico también sirve para comprobar que entra en este sistema, se recupera fácil y no vuelve a entrar en él. Lo que no ocurre con las reglas actuales ni con la propuesta que se ha hecho en la Comisión Central de Explotación en abril. ¿Vale? Bueno, pues vamos ya un poco lo que es resumen y conclusión. Que repetir un poco lo que he hecho ahora de manera rápida. ¿Qué son las reglas de explotación de la ATS? No son unas normas de explotación genéricas ni están concebidas para el trabajo, sino hay que tener claro que es solamente un instrumento específico para programar trasvases mensuales de un recurso declarado excedentario por ley, con 2 únicos objetivos: evitar excepcionalidad hidrológica y dar regularidad y estabilidad a los envíos. ¿Por qué deben de modificarse? Pues porque tienen que adaptarse al plan hidrológico del Tajo, los caudales ecológicos, así viene en el Real Decreto de los planes, y porque actualmente son ineficaces. Hay que corregir las disfuncionalidades que tienen ahora. ¿Es posible diseñar unas reglas de explotación eficaces? Sí. Es posible disponer de ellas unas reglas que funcionen sin modificar nada de la ley, ni una sola ley, siempre y cuando se permita que entre Peñas y Buendía puedan ejercer su función de regulación, algo que no se les deja hacer ahora. Ahora, eso sí, es imposible tener estabilidad si los envases trabajan permanentemente en niveles bajos, para evitar la evaporación y maximizar el trasvase medio. ¿Y cuánto se puede trasvasar? Que es la pregunta que siempre hacen, ¿no? Al final, bueno, ¿esto en qué se traduce? ¿Cuánto trasvase hay? Pues realmente el volumen trasvasado es consecuencia de la buena gestión, no es una cifra que tenemos que fijar de antemano. O sea, plantear como normal que es en nivel 2 un trasvase elevado superior al que puede sostener el sistema, no va a generar agua, lo único que genera es inestabilidad y sobreexplotación. Ceder al deseo o la presión por trasvasar más nunca va a aumentar el recurso, ¿vale? Solo mantiene el desastre que hay ahora. En resumen, un recordatorio: las reglas de explotación son un instrumento técnico y es posible implantar unas reglas de explotación que cumplan su función. Y su diseño no depende de hipérboles políticas, sino de entender cómo funciona el sistema, cómo funciona la regulación, lo que pide la ley y ser coherentes y consistentes con esto. Me permito hacer unas recomendaciones, pues es no desestimar la propuesta que se presentó en la Comisión Central de Explotación, porque conceptualmente es inadecuada, es contraria al mandato de la ley, es una metodología que genera inestabilidad y sobreexplotación y perpetúa un modelo de gestión que ha fallado. Propongo adoptar las reglas que planteamos, que cumplen estrictamente la ley, minimizan los niveles 3 y 4 de manera efectiva, están adaptadas a la realidad hidrológica que hay, sostenible con las aportaciones críticas más recientes, daría lugar a un sistema resiliente, preparado para eventualidades en el futuro y daría una gestión equilibrada.
¿vale? Luego aquí pues también me permito que a futuro creo que sería conveniente, aquí pongo más pronto que tarde, realmente revisar el marco legal de excedentes. O sea, una cosa es las reglas de explotación que nos ceñimos a ellas, pero creo que sí que habría que superar el concepto simple del umbral fijo de 400 hectómetros cúbicos. Entiendo que los excedentes deben de fijarse en el plan hidrológico del Tajo para que sean efectivamente prioritarias la cuenca del Tajo, teniendo en cuenta la realidad que hay, y atender siempre la prioridad de la cuenca excedente que sea real, no una retórica hueca como es actualmente. Y luego, bueno, hay una serie de reflexiones complementarias que aquí podría extenderme mucho más que esto, pero me quiero limitar para no, sobre todo, no distraer el ámbito, pero sí un par de comentarios que se salen un poco de lo que hemos visto de la regla de explotación, pero creo importantes. Es que la modificación de estos parámetros del trasvase, o del trasvase que de las reglas de explotación, que se propone, no es una decisión arbitraria, no es un capricho y no es un hachazo político como seguramente dirán que se pretende hacer desde el sureste, sino es una corrección ineludible que hay que hacer en algún momento, impuesta por la convergencia de dos factores. Uno, la realidad hidrológica que tenemos, y luego un cumplimiento tardío de unas obligaciones legales, ¿vale? De los caudales ecológicos que realmente tendrían que haberse implantado hace tiempo. O sea, y a lo mejor es chocante lo que voy a decir, no hay que plantear que ahora se reduce el trasvase, sino realmente hay que ver que durante años se ha estado sobretrasvasando, se ha estado trasvasando más de lo que permitía el sistema. Y luego otra reflexión, que el camino a la seguridad hídrica no pasa por estar continuamente litigando o soñando con un pasado más abundante o pensando en unas expectativas que no se han cumplido y que difícilmente se van a poder cumplir ahora. Pasa por acelerar la transición hacia un modelo de gestión basado en la evidencia, en lo que hay, en la ley y en los límites que tiene el sistema, ¿vale? Bueno, y no quiero terminar sin agradecer el apoyo y la facilitación del trabajo tanto a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha y extensible también a la Consejería de Desarrollo Sostenible, a la Asociación de Municipios Ribereños entre Peñas y Buendía, que bueno, no ha podido estar hoy aquí Borja, que le hubiera gustado, pero que realmente ha estado apoyando todo esto, en el pasado también con la propuesta que hicimos en el 2023, a la propia Cátedra del Tajo, Universidad de Castilla-La Mancha Solís, y a la Fundación Solís por soportarla, pues gracias por creer en este planteamiento y apoyarlo. También agradecer a la colaboración de la Real Fundación de Toledo por facilitarnos estas instalaciones y poder facilitar este acto. Luego quisiera tener unas palabras, aunque puedan tocar aquí, de agradecimiento al software libre, que entiendo que facilita el acceso al conocimiento de herramientas, y de manera particular, lo que lo he usado para todo ese trabajo, pues a la comunidad de desarrollo de R por proponer un entorno potente, gratuito y de código abierto para poder realizar los trabajos. Y luego a nivel profesional me he encontrado con grandes profesionales que me han ayudado en muchos aspectos, y en ese tema del trasvase me gustaría mencionar a dos. A Bernardo López Camacho, felizmente jubilado ahora, y que tiene bastante que ver, no en ese trabajo, sino en la formación que he tenido para hacer ese trabajo. Y también quiero tener unas palabras para José Antonio Fernández, que tristemente nos dejó el año pasado, pero que realmente sus ideas, trabajo, ilusión y pasión siguen presentes, al menos en mí, en lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, pues con esto doy por concluida la intervención. Gracias por la atención y las preguntas o intervenciones que queráis hacer, pues encantado de poder atenderlas. Si queréis subir más que nada para contestar. Vale. Alguna cosa es que yo tengo que marchar ya. Solo darte las gracias. Nada. Pues gracias por venir y apoyo. Y por el trabajo y por la exposición. Gracias, muy gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, porque yo creo que ha sido una exposición brillante, desde luego para mi gusto, y mira que me lo sé, pero brillante absolutamente. Creo que ha sido muy claro y bueno, me ha gustado mucho
Realmente yo creo que hay que agradecer, para nosotros es un honor tenerte de verdad como miembro de la Cátedra del Tajo, porque es la persona que más sabe de la gestión y de la regulación de entre Peñas y Bueyes, que ha demostrado muy claramente qué es lo que hay que hacer para que el sistema funcione y, insisto, un honor tenerte entre nosotros. Solo falta que esto cale en las altas esferas. Ya nos habéis dicho que esta propuesta hace mes y medio se envió ya, mes y medio, 2 meses, se envió ya al Ministerio, sabemos que están con ello y nos gustaría creer que están contemplando la posibilidad de implantarlos, pero eso ya será otro cantar. Os dejo la palabra porque sois vosotros los protagonistas ahora si queréis hacer alguna pregunta. En uno de los últimos gráficos he visto o he querido entender que dentro de estos próximos objetivos o a tener en cuenta en forma de SEO y demás, que digamos un poco que se le devolvieran al ente regulador, o sea, a la CHT, la posibilidad de regular ellos los pantanos de cabecera que ahora mismo la tienen, digamos, excluida. Sí, bueno, es realmente esa recomendación lo que pone aquí. Bueno, eso sale al margen de lo que son las reglas de explotación, ¿vale? Lo he metido aquí un poco como morcilleo, pero también para un poco hacer referencia a que esto que me enseñó las reglas de explotación es lo que define la ley, lo que marca la ley, pero eso no quita que creamos que también hay que proponer modificar esta ley. Entonces, yo personalmente soy muy crítico con la reforma que hubo del memorándum, o sea, lo que vi. Bueno, no voy a calificarla, simplemente que soy crítico. Y realmente introdujo una serie de modificaciones que en el propio... el memorándum fue un acuerdo, un papel que firmaron entre ellos que luego se trasladó en ley. Por lo que venía en el memorándum decían el daño que la planificación del Tajo iba a causar al trasvase y que había que evitar que el plan del Tajo, la planificación del Tajo, pudiera modificar cosas del trasvase, ¿no? Entonces, lo que la ley 52/1980 decía que solamente pueden trasvasar aguas excedentarias y que el carácter excedentario de las aguas ha de fijarse dentro del plan hidrológico del Tajo, pues en el ciclo de planificación que se estaba haciendo en ese momento se hizo una propuesta que se cortó de raíz, o sea, se publicó, de hecho se publicó en la web, y se enteraron y al día siguiente obligaron a quitarlo, y es lo que en algún sitio me quedo con la expresión el borrador fantasma del plan de ese trabajo. Pues bueno, a partir de ahí surge eso y lo que dicen, ¿cómo podemos? Realmente el memorándum lo que busca es un cambio de ley para blindar, esa es la palabra que dicen, blindar el trasvase y evitar que desde el plan de cuenca del Tajo se puedan tomar decisiones que vayan en contra de sus intereses, o eso es lo que dicen, ¿no? Como vemos, esto no es que vaya en contra de intereses del Levante, todo lo contrario. O sea, yo creo que hacer una buena gestión entre Peñas y Buendía favorece a todo. Entonces, aquí realmente lo que planteo es que creo que habría que revisar la legislación, hacer una buena definición de excedentes, que no es definición de excedentes, no viene en la ley que sea solamente umbral y subir, es como está hecho, pero puede hacerse de otra manera posible. De hecho, puede hacerse algo parecido a las reglas de explotación, pero en forma de ley y pensado para mejorar la situación del Tajo, o mejorar la situación, o contemplando que el Tajo es prioritario y puede hacer. Y ahí sí, pues ver lo que realmente sería excedente, con toda la salvedad al concepto de excedente que hay, que siempre es cuestionable, pero bueno, es un concepto arraigado en hidrología. Y eso es lo que digo, que a mí me gustaría que fuera el plan de Cuenca del Tajo que lo hiciera, y luego la segunda parte, que el plan de Cuenca del Tajo lo hiciera bien, que se permita hacerlo bien. Que si nos fijamos en la historia, el plan del 98 tuvo muchos años de retraso, y entre otras cosas motivado básicamente por el tema este de definir los excedentes que no había, y se llegó al final a una solución de nuevo desde fuera de la planificación del Tajo. El borrador que había creo que era el año 95 planteaba una definición diferente a la que se propuso, pero fue el acuerdo que llegaron en su momento para sacarlo. No voy a entrar ahí más en cosas que incluso muchas para mí son ya desconocidas. Yo no sé si se puede, ya con esto termino, si se podría a lo mejor rescatar y tener en cuenta, y tendría también la aplicación de ley o buscarle una significación que nos ayudara a mejorar la situación de los pantanos de cabecera. Cuando los embalses pantanos se crearon en 1955,
1905-1936, entre otras muchas funciones que debían de crear y tener, entre otras cosas era tener una garantía bianual de todas las demandas a partir de las presas de Peñas y Buendía, de todas las demandas del Tajo. Entonces, cuando se empezó a planificar y a tener el uso del ATS, yo en principio, ignorante de mí, dije que bien, porque si se trasvasan 300 o 400 anuales más las propias demandas del Tajo, nos van a aumentar esa reserva para esas demandas. Evidentemente no ha sido así. No sé si se podría rescatar esa figura y tenerla un poquito en condicionante a estos nuevos niveles que estamos tratando. A ver, mi opinión, a mí la historia de las obras hidráulicas me gusta, además se aprende mucho de ellas y entender lo que se ha hecho en el pasado es bonito. Ahora bien, hay que entender que el pasado estudiarlo está bien para entender lo que se ha hecho, no para intentar repetirlo en la actualidad. De hecho, en la tesis está disponible. Hay un pequeño punto de recuperación de historia del trasvase, no quise que fuera demasiado extensa tampoco. En mi página web sí que añado alguna cosa más de documentos, que no es el caso ahora que comentarlos, pero realmente entre Peñas y Buendía, cuando se plantean, dicen que se plantea para el trasvase. Yo no lo he visto en un... Sí que he leído en el Plan General de Obras Públicas, que es del 40, cuando se hacen, que buscan atender los regadíos del Tietar, que es en teoría lo que se hacen, y se plantea solo entre Peñas. Lo que ocurre es que luego se decide hacer entre Peñas y Buendía de la capacidad máxima, porque se planteaba hacer Buendía más pequeño. No justifican por qué, pero sí que hay un artículo del 41 que viene relacionado con el problema de generación eléctrica que había escasez, había que importar carbón, y decidieron, pues, hacemos un uso hidroeléctrico grande, son toneladas, es así como venía en el artículo, toneladas de carbón que nos ahorramos, interesa para la economía del país hacerlo. Y de hecho, repasando lo que son los reportajes del Nodo de los años 40, 50, que hay algunos viéndola, pues, como la obra de Entre Peñas y Buendía, los embalses, lo bien que iba, la propaganda y todo eso, hacen referencia única exclusivamente a la generación hidroeléctrica, no hacen referencia a nada más. Y el trasvase, pues, se plantea en el 53, cuando se dan cuenta en el Segura que las obras que están haciendo regulación no responden, entonces es cuando rescatan el trasvase y sale. Pero eso ya es historia, y yo creo que aquí, si me pongo a hablar de ello, nos echan. Cuando se efectúa un determinado trasvase, ¿a qué ritmo de desembalse se hace? ¿Al máximo que permite el caudal del canal? ¿O en función de la demanda de las necesidades de... A ver, cuando se manda el agua, sí. A ver, una cosa es lo que se autoriza. Lo que se autoriza es una cantidad cada mes. Luego también está la gestión, que hay que adaptar, pues, por ejemplo, en momentos del año en los cuales por ejemplo, el año pasado hubo unos meses que estuvo con una avería, que no se pudo trasvasar, pero seguía estando el agua ahí, ¿no? Que también hay una discusión si pasaba de un año hidrológico a otro, esa cantidad, pero bueno, es otro tema. Cuando se puede trasvasar al máximo de capacidad del canal, que no sé en metros cúbicos lo que es, 60 hectómetros cúbicos al mes. 60 hectómetros cúbicos al mes es lo que... Entonces, puede ser más, puede ser menos, ¿vale? Pero en función de lo que se programa, el agua va hasta el envase de Alarcón, en el Júcar, y del envase de Alarcón sale al Segura. Entonces, la programación de los envíos, pues es lo que, en función de dirección técnica de la gestión, pues a lo mejor están durante 20 días al mes trasvasando y luego paran porque no tienen, o están unos meses sin trasvasar porque están haciendo unas tareas de mantenimiento que muchas veces se aprovechan los meses de octubre, noviembre y diciembre para reparar algún mantenimiento que hay que hacer, no se trasvasa, y eso se trasvasa luego más fuerte al final. Mi pregunta era porque si al final el destino del agua trasvasada acaba en otro embalse en la cuenca receptora durante un tiempo, ahí también hay evaporación, es decir, que tanta evaporación habrá en el Alarcón como en Entre Peñas, probablemente más. La lámina de agua es más extensa. Sí. Buena reflexión. Realmente, bueno, ahí es una de las cosas que incluso vienen cuando hablan,
que está puesto en la ley que para favorecer a los municipios ribereños y que haya más reservas, prioritariamente hasta que no se necesite el agua, se permanecerán en Entrepeñas y Buendía el agua, la mayor cantidad de tiempo posible. Realmente estamos hablando de una ridiculez, porque de lo que supone el volumen de embalse que haya, ¿no? Pero ¿cuál es la finalidad? Y aquí elucubro, o sea, pienso yo que hay detrás de ello, que realmente, mientras esté en Entrepeñas y Buendía, la evaporación se produce en Entrepeñas y Buendía. Y cuando se trasvasa lo que se autorizó. No se descuenta lo que se ha evaporado, la autorización. En cambio, si se trasvasa en el momento y se guardan los embalses del Segura, pues ahí cuenta la evaporación. También hay que tener en cuenta las características que hay. Entrepeñas y Buendía son embalses muy grandes, que no es normal que haya embalses tan grandes en una zona de cabecera. ¿Vale? De hecho, tienen una capacidad mayor que la que tienen en el Segura. Realmente están aprovechando una singularidad geológica de la Sierra de Altomira, que se produjo de la cuenca de Loranca, que da unas posibilidades cerradas, que es lo que se aprovechó para tener esos embalses, pero es una cosa excepcional. Entonces, la táctica esta de mantener la mayor cantidad de tiempo posible entre Entrepeñas y Buendía para favorecer a los municipios ribereños, pues realmente yo creo que es para mantenerla tú ahí, me mandas cuando necesita y precisamente por eso. Así no se me evapora a mí. Sí, la tengo. Creo que por ley el pantano del Arcón es un vaso comunicante. Sí, sí. Tiene que entrar o tiene que salir lo mismo Sí. en cuanto a canales de los bases, lo mismo que recibe. Eso, por lo menos en los seguimientos que yo he sí. hecho, 2 años por lo menos no ha sido así. Sí. Años generosos de lluvia han embalsado entre el orden de 100 o 200 centímetros cúbicos en el propio pantano. Los motivos no lo sé, pero entre la diferencia entre lo que se ha trasvasado y lo que ha salido por el vaso comunicante. A ver, el embalse del Arcón, eso además deriva de cuando se surge el trasvase de Tajo Segura, se plantea en los años 60. En el Júcar son muy reacios a verse involucrados, pero más que nada porque temían que si se mezcla el Júcar, va a llevarse agua del Júcar al Segura. Entonces, los regantes de Valencia decían, sí, muy solidarios, pero con lo vuestro, con lo mío no. Exactamente. Entonces, al final se optó por pasar por Arcón por eficiencia, realmente es lo más lógico de cada diseño en ese momento de base, pero con una cosa de equilibrio estricto entre lo que salía, lo que entraba en Arcón y lo que salía. Lo que sí que se permite es, en caso necesario, usar el embalse de Arcón como reserva intermedia, ¿sabes? Que no se usa mucho porque Entrepeñas y Buendía están vacíos, o sea, se almacenan en Entrepeñas y Buendía, pero que sí que en algún momento puede ser por tema de gestión que se haya empezado el trasvase y que no se pueda la segunda parte del trasvase, lo que sale al Arcón, por mucho que haya que pararlo por cualquier motivo, pues se mantiene ahí, ¿no? Hay veces incluso que si hay un momento de lluvias torrenciales en el Segura, pues dice, oye, no me lleves más agua de lo que hay, espera que hay porque no, encima no vamos a inundaciones y vamos a meter más agua en el canal, que es también uno de los sitios que inunda, ¿no? O sea, yo creo que eso es lógica de gestión y no tiene más. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Alejandro. Bueno, yo quiero, por supuesto, unirme al agradecimiento y al reconocimiento que ha hecho Beatriz, ese trabajo que haces, que verdaderamente es pues, muy firme, muy de agradecer. Y sobre todo quiero poner un poco el valor en una cosa que pasa muy desapercibida en ese trabajo. Y es que, al igual que hacen, por ejemplo, en el Levante, pues ellos podían hacer un diseño exclusivamente pensando en sus intereses, y vosotros podéis haber hecho exactamente lo mismo y decir, no, mira, yo para empezar, empiezo por cuestionar qué es esto de cumplir el excedentario, y a partir de ahí yo me encasillo en mi territorio y solamente pienso en mi territorio y punto, ¿no? Habéis hecho el ejercicio valiente de responder absolutamente a los requerimientos del Miteco, ¿vale? Y además lo habéis hecho con absoluta honradez. Y no solamente eso, porque el Miteco, cuando dice qué tipo de explotación necesita y pone los requerimientos, en absoluto está pensando en el Tajo. Está pensando exclusivamente en el Segura. Vosotros habéis hecho las dos cosas. Habéis pensado realmente en cumplir con esos requerimientos a favor del trasvase, pero también, por supuesto, que el Tajo salga beneficiado, ¿no? Yo creo que eso es algo que hay que elogiar y lo pongo aquí en valor porque pasa, pero bastante desapercibido y porque mucha gente, me consta,
que alegremente pues, critica este tipo de trabajos porque está de alguna forma dando bola al Miteco en favor de los trasvases, ¿no? Y yo creo que, bueno, que es de justicia un poco el exponerlo, ¿no? y reconocerlo así. Muchas gracias. Pues gracias por el reconocimiento, pero realmente es un poco lo que vamos a que se diferencia, ¿no? Entre lo verde, que es lo que se puede hacer con lo que hay en la legislación, y lo azul, lo que me gustaría que se hiciera, ¿no? Ahí. Entonces, hacer una buena gestión, unas buenas reglas de explotación, una buena gestión de entre Peñas y Buendía, yo creo que es beneficioso para todos. O sea, gestionar como se gestiona ahora, pues da caos para todos. Y realmente lo que intentamos aquí, pues ser honesto. ¿Equivocarnos nos podemos equivocar? Pues sí, en muchas cosas, pero intentamos que sea transparente, que se pueda seguir y trazable. Y realmente los números que hay detrás, en este caso, son números relativamente sencillos, es solo sumar y restar, o sea, con un poquito de orden. Por Dios, sí, verdad. Sí, una pregunta. Claro. ¿Que te ha quedado alguna duda? No, claro, lo que se me puede ocurrir, claro, rebajar los trasvases anuales a 120 hectómetros cúbicos año, eso implicaría una subida del precio del agua en Levante. ¿El precio del agua? El precio por hectómetro cúbico que pagarían. Sí, evidentemente. O sea, si tienes que pagar, pero o sea, por lo que es costes de mantenimiento es el mismo. O sea, el bombeo va por metro cúbico, ¿no? O coste energético. Pero los costes de mantenimiento, de explotación del canal y la amortización del canal realmente se repercute por hectómetro cúbico, por metro cúbico. Al haber menos trasvase, pues aumentaría el coste. Y voy a lo siguiente, a la parte azul. Menores trasvases, si devolvemos la competencia al plan hidrológico y damos una prioridad real a los usos del Tajo, teniendo en cuenta los escenarios futuros de cambio climático, a lo mejor desde el punto de vista económico sería completamente ineficiente, ¿no? el trasvase. O sea, por cuestiones económicas, el precio del agua en Levante, reducido los trasvases y tal, a lo mejor... A ver, hay que tener en cuenta que la obra está ejecutada. O sea, y lo que sería la amortización de la obra, pues incluso podrían hacer alguna medida de eximir o de lo que fuera. Y aparte que ya está próximo al tiempo a los 50 años de cumplirse. A nivel político no sé lo que podrán hacer o dejar de hacer. Y luego en cuanto al futuro que pueda haber de disponibilidad de agua, pues viene incluso en el esquema provisional de temas importantes que salió la semana pasada. Una de las cosas que se indica es que no hay que descartar que la cuenca del Tajo está estresada en muchos puntos y que el único punto de donde hay cierto pulmón es la cabecera del Tajo. Y que si las demandas en Madrid, por ejemplo, que pueden crecer en el futuro y hay que atenderlas, pues hay que empezar a pensar en que va a haber que dedicar recursos entre Peñas y Buendía a mejorar el abastecimiento de Madrid, que es una necesidad básica. Muy bien. Un pequeño detalle que a ver, tengo entendido que el trasvase, la obra, se hizo pensando en una amortización de 50 años. No sé si es cierto. No sé, pero vamos, a los 50 años está bastante amortizado. Ya, en esto de estirar el chicle, ¿no? Que es lo que se ha hecho hasta ahora. Igual también se está estirando el chicle hasta llegar a los 50 años y a ver qué pasa dentro de 5 años. Yo creo que en eso no están. Yo creo que no llegan. O sea, a ver, una cosa es la amortización de una obra y otra la duración de una obra. O sea, tenemos muchas obras. Que una carretera se amortice a los 50 años no significa que ya no puedan circular luego coches. Bueno, un millón de gracias a todos los que han venido y gracias a la Real Fundación de Toledo, que sé que esfuerzos hará de mantener las salas abiertas. Muchas gracias por todo. Gracias.